Vale, bueno, pues nada, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, agradeceros la presencia aquí, a esta invitación que desde Crónica se hace con la gente de la cultura. Y sobre todo nos es importante para nosotros saber que hoy estamos entre amigos y amigas, entre gentes progresistas que les interesa y les importa lo que está pasando, que les importa su país, que se le importa su comunidad y que le importa su municipio. También estáis como profesionales de la cultura, como gentes que estáis incidiendo en ese ámbito tan importante para la sociedad y tan importante para el crecimiento personal. Que estáis pasando un momento, o estamos pasando todos un momento muy complicado, pero que, como decía antes Almudena, hay algo muy importante y fundamental, que estamos aquí, que no nos rendimos, que seguimos de pie, que nuestra creatividad y nuestras producciones y nuestro trabajo está ahí cada vez más grande y más libre, que parece España, ¿no? Lo de España, pero es fundamental. No sé, hay una política en este momento que no solamente nos impide a nosotros crear, nos impide a nosotros estar en unas condiciones óptimas, sino que trata de impedir fundamentalmente a la ciudadanía el acceso a la cultura, porque accediendo a la cultura, al conocimiento y a la información, las personas somos mucho más libres, nos autogestionamos mucho mejor y somos capaces de soñar, de vivir y de lograr un mundo mejor. Por eso las políticas neoliberales, estas políticas que tenemos, están tratando de impedirlo para poder seguir teniendo entre unos pocos mucho y entre unos muchos no tenemos nada. No lo vamos a consentir. Hablemos de cultura, hablemos de política. Estamos con nosotros Almudena Grandes, no hace mucha falta presentar la persona importante, no solamente como persona de cultura, como un eje importante dentro de la literatura de España, sino una persona progresista, una persona comprometida y una persona que no deja pasar ningún momento, en ninguna circunstancia para decir lo que piensa y para animar a los demás a seguir luchando. Está Gaspar Llamazares, como sabéis, diputado del Congreso, en este momento cabeza de lista para las autonómicas, y Luis Aurelio Martín, nuestro candidato a la alcaldía. Manuel Aurelio. Luis Aurelio. Aurelio Manuel Aurelio. Aurelio Martín. Estoy empeñado en llamarle Luis Aurelio. Desde hace 2 meses y no soy capaz de entrar. Bueno, pues Aurelio Martín, nuestro candidato a la alcaldía. Almudena, por motivos personales de última hora, tiene que marcharse dentro de media hora, con lo cual pues, va a ser la primera persona que hable con nosotros. Luego se establecerá un turno de palabras por aquellas cosas o aquellas preguntas que le queráis hacer o las cuestiones que queráis trasladar, y después ya seguimos los demás. Estaremos Gaspar, Aurelio, no Luis Aurelio, y yo, ¿de acuerdo? Pues, o sea, felicitarnos por haber llegado hasta aquí, por seguir vivos y teniendo nuestros nombres, ¿no? Y bueno, pues es verdad lo que ha dicho Rosa, que yo antes he contado, que me han preguntado los periodistas. Yo creo que la cultura de este país está en un momento, bueno, como el principio de Historia de Sociedades de Dickens, que es uno de los mejores principios de novelas que se han producido jamás, que decía: aquellos eran los peores tiempos, aquellos eran los mejores tiempos. En cierto sentido, estamos en unos tiempos muy cambiantes, pero que tienen mucho de malo, pero también tienen mucho de bueno, ¿no? Estamos soportando, la gente de la cultura está soportando un hostigamiento sistemático por parte de un gobierno absurdo, ¿no? Porque que un gobierno de un país vaya en contra de la producción cultural de su país, máximo cuando, como ocurre en España, uno de los pilares de prestigio del país en el mundo tiene que ver con la cultura, es una cosa que no se entiende bien. Pues esta es la situación que hemos soportado. Esto tan brutal que podemos decir que el gobierno nos trata como enemigos, ¿no?
y nos trata como enemigos, porque además no solamente está en contra del papel que pueda desarrollar la cultura en la creación de un pensamiento crítico, en el reforzamiento de la rebeldía por parte de la ciudadanía, sino que ha hecho algo peor, que es como una campaña de demonización. Ha intentado convencer a los ciudadanos normales de que la gente de la cultura es su enemiga, o sea, que los de la cultura somos una banda de pijos que vivimos estupendamente, que comemos la sopa boba y que bastante dinero hemos ganado ya en los buenos tiempos como para que sigamos aspirando a ganar de tocar la guitarrita o de escribir novelitas o de hacer peliculitas, ¿no? Ese ha sido el mensaje del gobierno. Es un mensaje suicida, es un mensaje absolutamente inmoral y por supuesto es un mensaje absolutamente falso, y así ha conseguido destruir el tejido industrial vinculado a la producción cultural en muchos casos, ¿no? Están cerrando todo el día, todos los días están cerrando empresas de alquiler de cámaras, laboratorios de montaje, laboratorios de mezcla, están cerrando, están cerrando negocios de oficios que no tienen nada que ver con el supuesto glamour de los de la guitarrita que llenan un palacio de deportes, ¿no? Y eso no es noticia, eso no llama la atención de nadie. Pero así estamos. Es verdad que a pesar de eso, yo creo que estas políticas tan perversas y tan nefastas del PP no han logrado romper el cordón umbilical entre los creadores españoles y los consumidores españoles de cultura. No lo han logrado, tampoco han logrado acabar con determinadas manifestaciones culturales. Aquí hay gente del teatro, ¿no? Yo no sé, en Asturias estoy segura que también, pero en Madrid, por ejemplo, cuando fueron contra las salas comerciales empezaron a aparecer teatros espontáneos en los bajos de las casas, que hacían experimentos de obras de 15 minutos por 5 euros y cosas así, que han tenido mucho éxito y que han acabado tejiendo una red cultural verdadera, ¿no? Y yo creo que, de todas formas, eso de que no hayan podido con nosotros también tiene una contrapartida. En la parte positiva hay, por un lado, eso, porque algo positivo hay que ver siempre. Y por otro lado, también es verdad que nosotros ahora tenemos una responsabilidad de cómo se está poniendo el mundo, ¿no? Porque ahora que ha quedado claro que lo que la globalización ha traído al planeta Tierra no es ni felicidad, ni progreso, ni igualdad, sino la universalización de la miseria, por un lado, y la invasión sistemática del poder económico, del espacio político por parte del poder económico, porque yo creo que ahora, para hablar de política, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué es la política, ¿no? Porque el poder económico ha invadido el espacio del poder político, ¿no? Hubo un tiempo en que los partidos políticos tenían periódicos, ahora los periódicos tienen partidos políticos. Y los dueños de los periódicos son las corporaciones financieras, con lo cual se cierra el círculo, ¿no? En un momento en el que la prensa libre es tan poco libre y en un momento en el que los canales de comunicación convencionales están tan interrumpidos, pues yo creo que la cultura tiene una cierta posibilidad de suplir las deficiencias de la prensa y las deficiencias de otros canales tradicionales de agitación popular. Yo creo que la cultura tiene también como la responsabilidad de apelar a las conciencias de la gente. Yo siempre digo que para mí, yo creo que la literatura no tiene que ver con las respuestas. O sea, que yo no escribo para darle a la gente respuestas, para que la gente encuentre respuestas en mi libro. La literatura tiene que ver con las preguntas. Escribir un libro es hacerse preguntas y situar al lector en la situación de que se haga preguntas en mí. Y entonces yo creo que esa capacidad de la cultura de inquietar, de estorbar, de molestar, de obligar a la gente a preguntarse cosas, también nos concede un papel muy importante en un momento como este, en el que los periódicos pues prácticamente han perdido su función de despertar conciencias, porque los periódicos, la prensa ya se sabe cómo está, la televisión no digamos. Sin embargo,
Bueno, pues esa es una posibilidad y es una responsabilidad. Las cosas están muy mal, pero mientras estemos vivos y nos podamos reunir para hablar de esto, pues todavía habrá un camino por el que seguir, ¿no? Eso creo yo. No sé cómo lo veis. Aquí en Asturias tenemos una situación muy especial. Tenemos un partido socialista que ha recortado sufriendo, pero que ha recortado. Primero se cargaron la existencia misma de la Consejería de Cultura, algo terrible que nos dejó lastrado. Ha habido una gestión pésima, está claro. Y ha habido unos recortes brutales que afectan precisamente eso, ¿no? La gente considera que cuando se recorta en cultura, y en Asturias se ha recortado muchísimo en cultura, nadie deja de comer. Pero en las imprentas, yo conozco editoriales donde había 15 personas trabajando y ahora hay una, y ya ni siquiera imprimen en Asturias. Estamos hablando de tejido asociativo, más un montón de edificios sin contenido, porque hemos generado un montón de edificios culturales que ahora nadie puede hacer ninguna actividad porque es que ya no hay ni subvenciones. Y todo para encima muy mal gestionado. Yo creo que encuentros como estos son muy importantes, los hacemos, y eso ya lo digo como Filial Izquierda Unida, ¿no? Los hacemos siempre entre campaña, me acuerdo de hace 4 años y también hace 8. Pero yo creo que también, más allá de que existan áreas de cultura, es importante también hacerlos a mitad de legislatura, no solo con la organización, con los representantes institucionales, ¿no? Porque es realmente lo que ha pasado en estos 4 años en Asturias es terrible. Se ha destruido el ámbito de la cultura, se ha ido machacando, machacando y machacando. Eso a la vez que se ha mantenido ese gigante llamado Niemeyer, una cáscara de huevo vacía en muchas ocasiones, o lo que está pasando en Gijón con Recreaula Laboral, ¿no? ¿Qué sentido tiene que en Gijón tener un teatro de jovellanos que muchas veces no tiene capacidad para los espectáculos que se organizan, muy buenos espectáculos muchas veces, y al lado está el teatro de Recreaula Laboral con muchísimas más plazas, pero como es del Principado, como no hay esa coordinación entre instituciones, es totalmente vacío. Eso es tristísimo, de verdad. Y en Gijón hemos tenido un punto más, yo creo que también es muy importante, ¿no? De repente ver cómo la cultura se convierte en el chiringuito de 2 personas. Como de repente unos locos entran al gobierno, ponen a otros locos a gestionar la cultura con un montón de dinero. Yo creo que incluso en Gijón es que hay mucho dinero para la cultura, pero lo han gastado en los inventos que les ha apetecido, han ninguneado a la gente que no les ha caído bien, por encima a esos 2 no les cae bien nadie, por lo menos que yo conozca. Y realmente es una situación donde yo creo que, aparte de reclamar que la cultura da de comer a mucha gente, aparte de dar de comer a la cabeza, y que no se debe recortar en cultura como se ha recortado, que en un sitio como Gijón la cultura no puede estar en manos de sectarios, y que por encima de quien gobierne, la cultura de Gijón es para todos los gijoneses. No puede ser que según gobierne, unos gijoneses tengan cultura y otros no, o se reciba o no se reciba, ¿no? La situación de Gijón también ha sido dramática con dinero. Problema gijonés y también universal, ¿no? Cuando decías tú lo de las imprentas, por ejemplo, lo que la gente no sabe es que las editoriales españolas, muchas imprimen ya en China. Sí, es igual que el chino de la esquina. O sea, hay grandes grupos editoriales que imprimen en China. Pero claro, eso en el discurso de pues eso, de ya está bien de mamoneo y ya se os ha acabado el momio, pues eso la gente no lo sabe, no lo piensa. Tienes que tener a alguien que trabaja en una imprenta y que se quede en el paro para entender lo que hay, ¿no? Y lo que estás diciendo tú, pues es todavía más dramático, porque claro, recortes, porque no hay dinero es dramático, pero que haya dinero y se malgaste en un contexto de recortes generales es mucho peor, es mucho peor. Ahora, el problema este de la descoordinación entre instituciones y lo de que haya una sala grande que como no es del ayuntamiento y no llevo nada y que ellos se jodan y que no sé qué, eso yo creo que pasa en todas partes, ¿no? Es el modelo, digamos, que volvemos otra vez a reproducir y además con el argumento de que la crisis significa recortes, la cultura es un lujo en un periodo de crisis y demás, ¿no? Sin reconocer que ya es el 4% del Producto Interior Bruto de este país, ¿no? Y que por tanto es un elemento relevante, ¿no? También de la economía. Yo creo que eso, en mi opinión, debe cambiar claramente de rumbo en estas elecciones y esperemos que haya mayorías que lo puedan cambiar, ¿no? Porque el cambio de rumbo no es solamente, digamos, si logramos que la izquierda, que está más cerca de ese tipo de valores solidarios, de justicia social, de creatividad crítica, tiene mayoría, sino también si se produce una regeneración en la izquierda, ¿no? Porque ha habido un gobierno que se ha reclamado de izquierdas durante muchos años en Asturias y que ha tenido un modelo cultural que es el modelo, bueno,
no es muy diferente del modelo de otras partes, salvo algunas experiencias positivas, como ha habido sobre todo, yo creo que en Gijón, pero que en el resto de Asturias no se han consolidado, ¿no? Y esas infraestructuras están vacías, no hay una participación directa, digamos, en esas infraestructuras y no hay un apoyo a la creación cultural en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, yo creo que esos temas son los que, de alguna manera, deberían ser motivo de debate en campaña electoral, pero yo no lo creo, ¿no? Yo creo que las campañas electorales, desgraciadamente, tienen debates tópicos y hay otros debates que no entran en campaña electoral, ¿no? Y nos pasaremos la campaña electoral hablando de en lo que todos decimos coincidir, pero que luego no es verdad que coincidamos, ¿no? El debate de la regeneración política y la lucha contra la corrupción, el debate de la recuperación económica y la calidad del empleo, el debate de los servicios públicos. Ayer oía a Cifuentes en Madrid y propone, bueno, es que me alucinó, ¿no? Porque bueno, salió... Tuviste suerte de irla, porque no va a ninguna parte. Bueno, pues lo dijo en la radio. Y ya dijo, los debates no es van. que no solamente voy a defender el carácter público de todos los hospitales, es que voy a reintegrar a la red pública los hospitales de Esperanza y Hombre. Sí, que, bueno, se ha dejado a nosotros a la derecha. Yo que nosotros proponemos la reintegración de hospitales como el Hospital de Joven, como Centro Comunitario de Transfusiones, y ahora va esta mujer. Además, con la salvedad de que ya no se ha dado cuenta de que esos hospitales están reintegrados, porque la Marea Blanca paró la privatización, o sea que en realidad ya va a reintegrar una cosa. No, pero yo, por hablar de esto, también hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con lo que decía Gaspar, de la meritocracia, que es la política de subvenciones. Porque aquí a este país habría que revisar muy claramente lo que es la política de subvenciones. Porque claro, es que darle subvenciones a Disney, yo no digo que Disney no merezca que le den una subvención, pero, aquí, te quiero decir que, pero claro, por ejemplo, en el cine, en el teatro, las subvenciones son para que los que no tienen problemas para producir tengan menos problemas. Habrá que dar subvenciones a gente que no tiene esa posibilidad. Habrá que desligar la subvención de los resultados económicos. Habrá que desligar la subvención de la taquilla y hacer lo que hizo Pilar Miró hace muchos años, que era vincular la subvención a la calidad del producto, ¿no? O sea, que son cosas como de cajón, pero que no hay manera de que no hay manera. Que no hay manera, ¿no? Y bueno, también es muy duro porque... Claro, es que España es un país diferente, porque también te dicen lo de, no, es que aquí todo a base de subvenciones, a vivir de las subvenciones. Y dice, bueno, el cine alemán, ¿cómo te crees que lo hacen? El cine francés, ¿cómo te crees que lo hacen? El cine italiano, ¿cómo te crees que lo hacen? El Festival de Bayreuth, ¿cómo te crees que se hace? La temporada de la Scala, ¿cómo te crees que se hace? Claro, es que ahí también somos, yo creo que poco enérgicos, tenemos un cierto complejo también, ¿eh? La gente de la cultura estamos un poco acomplejados. Nos ha calado a nosotros mismos eso de vosotros vivís como obispos y tal, y habría que explicar las cosas como son, ¿no? Y que el cine español, o el francés, o el italiano, o el alemán, subvencionarlos no es doparlos, sino armarlos mínimamente para luchar contra un cíclope de 14 brazos absolutamente abusón que es Hollywood, por una cuestión de interés nacional, por una cuestión de interés cultural, por proteger el arte, por proteger la lengua, por proteger una manifestación autóctona, ¿no? No extraña, por ejemplo, que Europa financie su sector agrario para sostener el sector agrario frente a otros sectores agrarios más amplios, ¿no? Claro. Y dedica el 50% del presupuesto a sostener el sector agrario. Por eso. Yo creo que ahí también deberíamos ser un poco más agresivos, ¿eh? Yo ya lo soy. A mí cuando me preguntan, yo ya soy un poco agresiva a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Estáis hablando sin saber de qué, ¿no? Pero que hay mucha, ahora que se habla tanto de la demagogia y del populismo, en este tema de las subvenciones y de la cultura subvencionada hay muchísima demagogia y hay muchísimo populismo. Y se traslada a la sociedad una imagen deforme y una imagen falsa, y nosotros deberíamos ser los primeros que reaccionáramos contra esas mentiras, ¿no? Ha dicho la entidad cultural de Gijón que lo último que se pretende aquí por parte del ayuntamiento es que quien tiene una subvención, que suelen ser
haga un control de asistentes a la actividad. Bueno, no, lo de la taquilla es lo de rentabilizar, lo de sacar, cuantificar económicamente la cultura, cuantificar económicamente una manifestación cultural. Y es que esto es todo muy complicado, porque es que es como el tema de los derechos de autor y como todo. Si tú cortas las ayudas a la cultura, si tú no pones orden, ¿a qué vamos a volver? Pues vamos a volver a la época en la que los artistas eran corifeos de los poderosos, porque solamente podrán crear las personas ricas por su casa y las que encuentren un patrocinador y entonces escriban para contar qué bueno es Endesa, qué bueno es el presidente de Endesa, qué bien es... a eso es a lo que vamos. Los políticos, claro, a eso es a lo que vamos. Entonces, eso es ventajoso para la sociedad. Eso es democrático, es democratizador. Eso, por favor. No, de alguna manera ya lo están haciendo con el sistema actual de subvenciones, en el sentido de están reduciendo de tal forma la cuantía que se aporta para la creación, que llega un momento que, y además un café para todos, quiero decir, no hay ningún criterio más, que vamos a repartir lo poco que hay entre muchos. Y eso está haciendo que de alguna manera merme la calidad, merme sobre todo las condiciones de trabajo de la gente de la cultura y, bueno, pues la perversión total. Sí que es verdad que la construcción cultural ahora mismo está en caída libre, pero la pregunta es, ¿hay forma de romperlo? Porque yo yo me dedico al arte dramático, tengo una empresa, soy actor, soy director, soy todo lo que se puede ser en una empresa, y la estructura está tan bien montada que es muy difícil romper. Yo estoy hablando desde la política, ¿eh? O sea, si hay forma de romper eso que está tan marcado, porque hay gente de izquierdas, de derechas, o sea, da igual quien gobierne, la estructura, el mecanismo por el que funciona todo, es como una gran losa. Es esto que dicen de casta o de lo que sea, que es muy difícil, y da igual quién esté en el gobierno. Entran nuevos, sigue siendo lo mismo. Entran otros, porque hay como algo muy estructurado que tiene que ver con el poder económico, pero si hay forma desde la política de romper, y mi pregunta es desde Izquierda Unida, desde las políticas de izquierdas, ¿cuál es la apuesta o la postura hacia esa estructura que hay? Porque ¿quién decide sobre el tema de subvenciones? ¿Quién recibe las mayores subvenciones? Pero cuando estaba el PSOE, cuando está el PP... que elegirla quién van a ser las subvenciones y que habrá representantes de las grandes productoras en ese comité. O sea, sin saberlo te lo digo. Sí, te lo digo, pero y de las televisiones y se tal. guardan el 60% para ver si el proyecto es de interés o no de interés cultural o tal. Y das a los de siempre. Es que yo te y digo, luego hay unos pocos héroes que son los de la pequeña productora, que lo lleva una amiga mía, los de la FAPAE, que son pequeños y medianos productores de cine, que están cabreados desde que se levantan hasta que se acuestan haciendo manifestaciones y no rascan nada por eso, porque ellos siempre dicen, no, ¿para qué se lo vas a dar a la Fox? Si la Fox está podrida, dame un poco aquí, que si no me lo dan no hago nada, claro. Pero yo creo que la voluntad de romper es con los usos y costumbres que tiene que ver con, digamos, la forma de funcionar burocrática de la administración, lo que se hizo automáticamente se vuelve a hacer, y con la falta de proyecto político por parte del gobierno, ¿no? Y a eso le sumamos los intereses que pueda haber del gobierno con determinadas... Con la corrupción, con determinadas... Porque nos comentaba una editora que cuando se hizo cargo de la representación aquí en Asturias, le dijeron, bueno, antes iba todo el presupuesto para el presidente de los editores, ahora me imagino que te tocará a ti, ¿no? Y dijo ella, no, a mí no me toca, lo que quiero es que haya un criterio de cómo se reparte el apoyo a las editoriales. Yo la pregunta es, ¿cómo conseguimos hacer eso? Porque Yo creo que se puede conseguir si quienes estén en el gobierno, si conseguís trasladar
al grupo que esté en el gobierno la importancia de cambiar la mentalidad que tiene. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón está saneado presupuestariamente, financieramente, que presumen de ello. Sin embargo, la Fundación Municipal de Cultura, su presupuesto ha ido reduciéndose o incrementándose menos que el resto de los apartados de la política del Ayuntamiento. Y además lo que tenía lo dedicaron a algo que le apetecía al concejal de turno, lo de, ¿cómo se llama esto? El Barco Atlántico, quitándoselo a los otros, quitándoselo efectivamente a las subvenciones que recibía los diferentes apartados, quitándoselo a las bibliotecas que no podían comprar libros para ponerlos en alquiler, etcétera, etcétera. Y el Ayuntamiento de Gijón está saneado, con lo cual podría haber incrementado la dotación, podía hacer el Marco Atlántico si tanto empeño tenía, pero podría haber no solo no disminuido, sino incrementado las políticas. Eso es una política. Yo quiero saber, por tus contactos, por tu círculo, tal, el mundo de la cultura, ¿qué va? ¿Más hacia el mecenismo? ¿O se va a pronunciar también, como no 3 veces, con la campaña de la ceja y demás? ¿Tú cómo crees que notas el ambiente por el mundo de la cultura y tal? ¿Los ves entregados o van a luchar? Con el tema de lo que nos está viniendo encima, con las municipales, autonómicas y, lógicamente, con los generales. La gente está muy cabreada también en la cultura. O sea que ya la gente está muy cabreada y yo creo que la gente en Madrid, claro, yo es que hablo de Madrid. Madrid es una comunidad autónoma que lleva soportando al PP 20 y tantos años. Entonces la realidad de Madrid no tiene nada que ver con la de Andalucía, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con otras realidades como la de Asturias, donde ha cambiado el poder. Es decir, allí hay una especie de obsesión de que hay muchísima gente que dice yo no sé a quién voy a votar, pero voy a votar para que se vaya el PP. Todavía no he pensado a cuál voy a votar, pero desde luego voy a votar para que se vaya el PP. Pero yo creo que en este momento una campaña como la de la ceja sería imposible, porque el bipartidismo se ha acabado. Ese tipo de adhesiones inquebrantables son propias de países con una estructura bipartidista muy cerrada en la que se echa carreras, y claro, como el PP no está en condiciones de echar carreras con nadie en lo del apoyo cultural, porque es Julio Iglesias y Norma Duval, entonces ya no hay más. Entonces, pues como no pueden, pues entonces el PSOE alimentaba como podía esa maquinaria. Yo creo que en la situación en la que estamos ahora, que hay 6 partidos, o 7, o 8, depende de las comunidades autónomas, compitiendo, y hay mucha desconfianza hacia los partidos tradicionales, tanto hacia el PP como hacia el PSOE, porque una cosa que hay que recordar constantemente, yo creo que el PP es malísimo, yo creo que es el principio de la maldad, pero la madre del cordero de los recortes es la reforma constitucional que planteó el gobierno de Zapatero. O sea que claro, que el PSOE ahora clame contra los recortes y clame a favor de los servicios públicos es un poco discutible, porque decir, oye, pero es que los que empezasteis fuisteis vosotros. Entonces yo no creo que ahora en la cultura haya un fenómeno como la ceja. Desde luego, si me preguntas por la candidatura de mi marido, nosotros no vamos a hacer acto de cultura, porque es un poco tonto, ya la cultura la tenemos alrededor. Luis el otro día hizo un concierto en Madrid, salieron amigos suyos, y Joaquín Sabina ya dijo en un momento dado, emplazo a cualquier partido a que sea capaz de hacer un concierto como este con la gente trabajando gratis. O sea que para acto de cultura ya fue bastante aquel acto de cultura, pero yo creo que ahora quizá la gente de la cultura está más por militar, igual que el resto de los ciudadanos, o sea, está más por militar y menos por hacer gestos simbólicos. Y hay mucha gente de la cultura militando o dando vueltas alrededor de Podemos, mucha gente de la cultura que se ha congregado alrededor de la campaña de Luis, pero yo creo que es más, la gente viene y te dice, Lola Salvador, por ejemplo, que es una productora de cine muy importante, le dijo a Luis, yo quiero colaborar con tu campaña, y dijo Luis, ¿qué quieres? ¿Leer un poema? No, yo tengo una furgoneta, yo te llevo a donde quieras. Que hay una cosa como más de cabreo y de militar.